Entramos ahora en la información relativa al municipio de Baracaldo, capital de comarca. Actualidad municipal que vamos a analizar hoy con María Solar, que es la portavoz de Euskal Herria Bildu en el Ayuntamiento baracaldés. María, arratsaldeon. Arratsaldeon, Guztioi, ¿qué tal? Pues aquí estamos trabajando un poco, intentando adentrarnos en la actualidad municipal de Baracaldo, en este caso contigo. Gracias por atendernos, María. Por cierto, que tú llevas 2 años en el ayuntamiento como portavoz del Grupo Municipal de Euskal Herria Bildu. Ya que te tenemos, haznos una valoración de estos 2 años viendo los entresijos del ayuntamiento baracaldés. Así es, 2 años ya desde que acepté este reto, ¿no? Esta responsabilidad de liderar y defender el proyecto de H. Bildu en Baracaldo. La verdad es que, bueno, en un principio los resultados es cierto que no fueron los que esperábamos porque redujimos en 1 el número de concejales que teníamos aquí. Hay que recordar que veníamos de una campaña que fue totalmente polarizada, donde PNV y PSE, no sé si recordáis, se presentaban como archienemigos, ¿no? Como antagónicos, e intentaban vender, bueno, qué responsabilidad supondría para Baracaldo el que se votase el uno o el otro, ¿no? Y bueno, pues desde H. Bildu nos presentamos llevando un proyecto ilusionante, un proyecto en el que ya advertíamos, ¿no? que, bueno, que en campaña quedaba un poco igual, ¿no? Si votar al PNV o al PSE, ¿no? Porque entendíamos que al final son la cara de la misma moneda, ¿no? Porque llevan un montón de décadas compartiendo ese mismo modelo de gestión en el pueblo, ¿no? Y bueno, como decía Sara, en el Ecuador de la legislatura, pues bueno, no ha hecho mucho falta demostrar que desde H. Bildu, pues bueno, lo que decíamos tenía razón, ¿no? Porque tras aquella escenificación electoral, pues bueno, llegó aquel pacto, ¿no? No pasó nada, unos meses desde que de despachos ajenos al Ayuntamiento de Baracaldo, pues bueno, impusieran este pacto, ¿no? Sí es verdad que en un principio el PNV, que ganó las elecciones con la mayoría, recordáis, presentó su equipo de gobierno con sus áreas, por concejal, una estructura de gobierno, ¿no? Pero firmaron el pacto y no tuvieron ningún problema bueno, en crear áreas, subáreas. Creo recordar que ahora mismo hay 4 tenientes de alcalde, aumentaron los salarios, ¿no? De alguna manera, pues bueno, para que ninguno se quedara con el cacho del pastel, ¿no? Por lo tanto, en estos 2 años, en este tiempo que llevamos de legislatura, ¿no? Pues bueno, para nosotras creemos que es una pena, ¿no? Y que es una oportunidad un poco perdida para Baracaldo, ¿no? Para avanzar hacia el Baracaldo que nosotras planteamos, ¿no? Pero bueno, aún así, nosotras seguimos día a día apostando y defendiendo por los intereses de nuestros vecinos y vecinos, fiscalizando también, ¿por qué no, las acciones del gobierno que entendemos que no responden a esos intereses que decimos defender, ¿no? Y sobre todo, además, proponiendo alternativas para mejorar la vida de la gente, ¿no? Que ese es el papel y esa es la responsabilidad que, como te decía, hace 2 años ya adquiría. María, me quedo con 2 mensajes tuyos. Uno, ese reparto del pastel que hubo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, y cómo a lo largo de estos 2 años que llevamos de legislatura, desde Euskal Herria Bildu habéis hecho innumerables propuestas para mejorar las condiciones de vida de los baracaldeses. Juntando esas 2 premisas, ¿esto es posible, que esas propuestas se aprueben, lleguen a algo cuando un gobierno, gracias a la unión de 2 partidos, ya tiene una mayoría absoluta? En otras palabras, ¿os hacen algún caso? Nada, nada. Poco iba a decir, pero por no decir nada. No, la verdad es que una de las consecuencias que tiene este pacto, que como digo, ha sido mandado por despachos ajenos a lo municipal, ¿no? Es decir, es un pacto que prima lo autonómico, no las necesidades de Baracaldo, ¿no? Por lo tanto, los intereses que defienden son otros, ¿no? Porque cuando hablamos de política municipal, la verdad es que aunar cosas buenas para la gente es fácil, ¿no? Pero este pacto lo que está haciendo de alguna manera es que todas las propuestas que vienen de cualquier partido de la oposición casi de facto sean rechazadas. Además, ha sido esta una legislatura marcada por el COVID. Claro. Además, además, empezamos eso, como decía, hace 2 años y allá por marzo del 2020, hace 1 año y 1 mes aproximadamente, aunque suene lejano, pues de repente llega la COVID, ¿no? ¿Qué le iba a decir? Fuimos conscientes, es verdad, desde el primer momento que esto iba a ser una situación muy complicada de gestionar, ¿no? Y lo está haciendo a nivel personal, lo está haciendo a nivel familiar y desde luego para una institución también, ¿no? Pero bueno, precisamente por eso desde el primer día nosotras lo que propusimos y lo que apostamos fue por una respuesta compartida, ¿no? Al final, en un primer lugar, para hacer frente a la crisis sanitaria de aquel entonces, ¿no? Para sumar, para aportar ideas, hacer algo nuevo para todas, ¿no? Y luego también para aportar soluciones en la posterior, bueno, y en la actual crisis económica y social que ha generado, ¿no?
pero es verdad que no se ha producido esa respuesta compartida. Y es una pena, ¿no? Porque al final no se está sabiendo ni se está queriendo aprovechar pues, bueno, la aportación sincera, ¿no?, de las fuerzas de la oposición y no solo de las fuerzas políticas, ¿no?, sino de asociaciones y sectores afectados, que es más que probable que sobre todo, bueno, estos últimos, digo, tengan buenas ideas porque conocen de primera mano, pues bueno, las necesidades, ¿no?, para luego aportar medidas, ¿no? De alguna manera, gestionar una pandemia no es solo hacer cumplir las medidas sanitarias, ¿no?, que te han impuesto, ¿no?, las medidas impuestas, ¿no? También es activar nuevas fórmulas para ayudar a superar un poco lo que nos está cayendo. Y eso, desde nuestro punto de vista, no ha sucedido, ¿no? Mira, fíjate, me viene a la cabeza el tema de las carpas en los colegios. No sé si lo recordáis. Claro. Antes de acabar el curso anterior, estoy hablando del curso pasado, ya advertíamos desde nuestra formación, pues bueno, que había que planificar el curso, ¿no? Distancia social, cómo se iba a cuadrar, con la entrada, con los patios, con el tiempo, ¿no? Y ya en el curso anterior planteábamos que había que hacer algo, ¿no? Y bueno, pues se nos ocurría el tema del alquiler de las carpas provisionales, que no era nuestra competencia, que no había dinero, 32 millones de remanente no gastado, ¿eh? Nos acusaron, fíjate, y literalmente te lo digo, de cinismo, de oportunismo, de hipocresía política, de actuar de cara a la galería. Todo esto en noviembre, o sea, ya iniciado este curso, cuando volvimos a reclamar que había que actuar, ¿no? ¿Para qué? Para después, un mes después, el PNV esforzarse en vender como una superiniciativa, pues bueno, ¿no?, que había instalado carpas en los centros educativos a la vuelta de Navidades, ¿no? Y digo esforzarse porque es verdad que recuerdo que en Navidades yo bajaba y en los colegios de la zona de donde yo vivo, pues bueno, veía trabajadores trabajando el Día de Reyes, el día de Año Nuevo, ¿no? Me preguntas, ¿no?, cómo ha sido la gestión de la COVID. Desde nuestro punto de vista, insuficiente, tardía y desde luego no participada. Bueno, habéis repetido machaconamente el tema del fondo COVID, un fondo COVID de ayuda. A ver, el tema de las carpas luego llegó, ¿no? Llegó por otro lado, a través de unas ayudas del gobierno vasco, etcétera. El tema del fondo COVID de ayuda a aquellos colectivos o personas más vulnerables, más afectados por la pandemia en Baracaldo, eso al final sería otra de esas cosas que me decías antes en que no se han hecho ni caso desde el equipo de gobierno. Sí, al final se aprobaron los presupuestos, luego sí que entramos un poco a hablar de ese tema, unos presupuestos recortados, pero a la misma vez que se aprueban esos presupuestos nos informa de que hay un remanente, no sé si recuerdo ahora si eran de 32 o de 36 millones, ¿no? Un remanente, para que la gente lo entienda, es un dinero no gastado, ¿no? Entonces, lo que nosotros decíamos, bueno, se vais a aprobar un presupuesto en el que no hay ninguna sola medida para paliar las consecuencias que está teniendo esta crisis en nuestra gente, vamos a garantizar que ese fondo, ese remanente no gastado, se cree un fondo y que ese dinero sea destinado única y exclusivamente para cubrir las necesidades de la gente, ¿no? Aún así, ya habíamos presentado un plan estratégico en mayo del 2020, donde ya un poco también apuntábamos en esa dirección. Pero efectivamente, pues para que veáis, hace 2 plenos se empezaron ya a aprobar proyectos a través de ese fondo, a través de ese remanente, y ya la mayoría del dinero iba, pues bueno, para infraestructuras, para obras y nada que ver en realidad para las necesidades de la gente, ¿no? Así es. Hablando de, ya que estamos ya metidos en el tema de presupuestos, los presupuestos participativos, ahí sí que se da voz. ¿Te parece que sí que se está dando voz al vecino de Baracaldo a través de los presupuestos participativos? A ver, el pasado viernes, ha sido este viernes cuando nos informaron a través de email de cómo estaba este proyecto, ¿no? Al final, los presupuestos participativos se supone que ponen unas urnas y la gente participa, ¿no? El problema está por qué a través de este método hacen caso y por qué no a través de los partidos de la oposición, que también representamos a vecinos y a vecinas e incluso a propios sectores que han pedido y que se les ha dicho que no a cosas que ahora mismo, curiosamente, veo que aparecen en esos proyectos, ¿no? Es un poco la misma estrategia que han usado con el tema de las carpas, ¿no? Mira, por ejemplo, hay una cosa curiosa en este tema. Bueno, primero, que son presupuestos participativos, pero no hay ninguna partida en el presupuesto municipal aprobado que avale este proyecto. Eso ya es algo curioso, ¿no? Y luego lo que te decía, ¿no? Aparecen ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ya a principios del desconfinamiento, acordaros, estuvimos en casa y se abrió un proceso y nos empezaban a dejar salir a la calle, ¿no? Ya en ese proceso de desconfinamiento nosotros planteamos la necesidad de replantear los espacios para el ocio seguro. No nos hicieron caso.
hoy aparece en los presupuestos participativos. Si se vota, entonces vale, y cuando lo decíamos nosotras, no valía. O, por ejemplo, también vemos en el listado que dan de proyectos a votar que se plantean a través de los presupuestos participativos cubrir necesidades que por sí entendemos corresponde cubrir a la propia institución. Y lo digo porque hay un proyecto que me llama mucho la atención que es para atender a las personas en situación de soledad. Y nos preguntamos, ¿qué ocurre si este proyecto no es votado? ¿No se va a cubrir esta necesidad? Vamos a dejar a las personas en situación de soledad ahí, ¿no? Al final a nosotras sacar a concurso las necesidades de las personas que de base deberían estar cubiertas por la institución, pues bueno, nos parece una gestión, digamos que bastante irresponsable, ¿no? Y luego, ya aprovechando que me has preguntado por los presupuestos participativos, hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. No sé si recordáis al principio de la pandemia que se creó una red de cuidados comunitarios de forma espontánea en Baracaldo, que se organizaron por barrios, Baracaldo Zaintzaz Tarea se llamaba. Y estuvo una iniciativa muy chula porque se organizó por perfiles para apoyar, pues bueno, por ejemplo, había gente que ayudaba a hacer deberes en euskera pues para las familias que con esto de los teledeberes pues no controlaban, ¿no? O llevaban medicamentos, detectaban también situaciones de personas en soledad. Consiguieron, fíjate, recuerdo unos fuegos para una familia que se les estropeó la cocina y bueno, pues no podía cocinar y tal, ¿no? El caso es que esta red de cuidados autogestionada se acercó al ayuntamiento y el ayuntamiento rechazó su colaboración. Y ahora, lo que decía, que me voy, aparece una opción de redes vecinales de apoyo, que si se vota entonces vale, y al principio de la pandemia, que era súper necesaria, pues no se aprovecha, ¿no? Me decías, una verdadera gestión participada, unos presupuestos participativos como tal, pues yo entiendo que supondría, o sea, que eso estaría bien, pero también si se hubiera escuchado y aprovechado las aportaciones, como decía, sinceras, tanto de las fuerzas de la oposición, que hemos planteado alguna de ellas, como de los propios sectores afectados, que como veis habían planteado. ¿Pensáis, por tanto, desde Euskal Herria Bildu que en el Ayuntamiento de Baracaldo se gobierna de espaldas al pueblo baracaldés y luego sí que se abre como de maquillaje la opción de los presupuestos participativos, pero que cuando el tejido asociativo se acerca a ofrecerse no se le hace caso? Digamos que usan el fetiche de la participación desde un punto de vista pues, no muy real, ¿no? La participación y las personas que igual tienen formación en lo que es un proceso participativo entienden que esto es como una cebolla que tiene muchas capas, ¿no? Y la utilización que este equipo de gobierno hace de la participación pues es un poco quedarse al final, ¿no? Lo usa más como un estandarte, como una forma de participar cuando en realidad no es tal, ¿no? Y hay muchos ejemplos en relación a este tema, ¿no? Lo acabamos de ver, por ejemplo, con el tema de las fiestas del Carmen, ¿no? Sin cuestionar de verdad que la situación es verdad que no nos permite celebrar las fiestas como estábamos antes acostumbradas, porque es innegable, ¿no? Lo cierto es que se suspenden las fiestas sin un debate previo, sin un feedback con la comisión de fiestas, ¿no? Que está formada al final por grupos que participan en la propia organización de estas, ¿no? Sin abrir la posibilidad de plantear alternativas, ¿no? De alguna manera decíamos a través de nuestra representación en la comisión, ¿no? Como si las fiestas fueran de su propiedad, ¿no? De uso María, se fue a la comisión de fiestas y se dijo, suspendidas las fiestas. No se les dijo a los miembros de la comisión de fiestas, vamos a hablar sobre si va a haber fiestas del Carmen. No, se les anunció antes que a nadie, eso sí, tuvieron la deferencia de anunciárselo antes que a nadie, que se suspendían las fiestas. ¿Me estás queriendo decir que fue así? Sí, ese fue el proceso. Es más, para que veas, antes de que acabara la comisión, antes de que cerrásemos el botón, porque obviamente es telemática, ya estaban en medios de comunicación dando la noticia sin siquiera se hubiera cerrado la reunión de las fiestas. Así es. Sí, un poco al final, en este sentido, en este proceso, la participación se eliminó de un plumazo, ¿no? Y usaron un foro que es muy interesante a su conveniencia, ¿no? Pero bueno, me preguntas por la participación. Esto no ha ocurrido solo en fiestas. Por ejemplo, mira, hay varios ejemplos durante esta legislatura sencillos. No sé si sabéis que esta legislatura se presentó también un protocolo de respuesta institucional ante la violencia machista. Hay una situación de violencia en el municipio, ¿qué respuesta del ayuntamiento, ¿no? Y se crea un proceso participativo. Bien, hasta ahí de acuerdo. Se crea un foro de participación. Bien, se pregunta y se recogen aportaciones de diferentes colectivos. Perfecto. Pero luego lo que hacen es cogen lo que les conviene y lo que no les conviene lo eliminan, ¿no? Entonces, pues bueno, un uso, como diríamos, propagandístico, ¿no? de la participación, ¿no? O, por ejemplo, no sé si recordáis las movilizaciones que hubo del sector de la hostelería en Baracaldo, ¿no? Que entre otras cosas solicitaron a través de una moción
la creación de una mesa de participación donde, bueno, pues poder proponer medidas, que se escucharan. Lo llevaron a pleno. El PNV y el PSE votaron en contra a un foro de participación planteado en un momento muy concreto y con mucha necesidad. Y su respuesta fue llamarles a otro foro que ya estaba creado, la mesa de comercio se llama, pero sin cambiar el sentido de esa mesa de comercio, sin cambiar la temporalidad, sin cambiar el objetivo, ¿no? Sin mucho fuste, en realidad, ¿no? Y es cierto, se les permitió hablar, reivindicar, pero no era vinculante. Es decir, es un método de participación el que usan que no genera ningún cambio en relación a lo que ellos ya tenían pensado, ¿no? Entonces, cuando nos preguntas, ¿usan la participación? Sí, usan la participación, efectivamente. Me estoy acordando, María, del lema este que estudiamos en el colegio del absolutismo, como era aquel, el todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿te acuerdas? Bueno, se podría definir, podría ser una definición, sí. Te estoy acaparando y en realidad la baracaldesa es Arantxa. No, pero lo has visto, has visto. Hola, María. Claro, es una forma diferente de ver la actualidad de Baracaldo, porque normalmente quienes más salen en la tele son los que gobiernan, entonces son los que presentan sus proyectos, las cosas que se van a hacer, y hay veces que hay que pararse, hablar un poco con la oposición para ver efectivamente cómo se ve desde otra perspectiva el gobierno en Baracaldo. No sé yo, Arantxa, igual tienes curiosidad por los presupuestos, porque nos hemos ido a la participación y tal, y al final no hemos analizado los presupuestos municipales en Baracaldo que se acaban de aprobar, los de 2021, ya no sé ni en qué año vivimos. Vosotros habéis presentado hasta enmienda a la totalidad. Claro, el presupuesto es el marco que rige cómo se va a gobernar, a dónde se van a dedicar los diferentes dineros del ayuntamiento para diferentes materias, espacios, áreas de gestión de todo el municipio. Se han aprobado con los votos del equipo de gobierno. ¿Por qué habéis presentado enmienda a la totalidad? A ver, con el tema de los presupuestos a mí me gustaría comentar primero una cosa, y es que desde el inicio de la pandemia ya veníamos advirtiendo de que estábamos funcionando en una situación muy excepcional, con unos presupuestos que nada tenían que ver con la realidad de Baracaldo. Para que lo entienda la gente, hemos estado funcionando, bueno, y hasta ahora, que aunque estén aprobados todavía no se están ejecutando, con una previsión pensada en el 2019. Fijaros si no ha llovido y si no han cambiado las cosas en este tiempo, ¿no? Ya no estábamos de acuerdo con los presupuestos anteriores, pues con la pandemia menos, ¿no? Y aún así, bueno, siguieron funcionando esos presupuestos y con una mayoría absoluta, como decíais, llegamos a marzo del 2021 sin un proyecto de presupuestos. Ya antes de que, como ahora te explico, hiciéramos una enmienda a la totalidad, ya a finales de año, hicimos llegar al equipo de gobierno vía alcaldía 17 propuestas donde ya decíamos dónde creíamos, por nuestra parte, que debería estar el dinero público de los baracaldeses y las baracaldesas, ¿no? Que debía ser destinado principalmente a proteger a la gente. Es decir, decíamos, la COVID está haciendo mella en nuestra gente en relación al empleo y planteábamos pues, varias alternativas. El comercio y la hostelería lo estaba pasando mal por la COVID, planteábamos varias alternativas. Había cambiado la gestión de los cuidados, de la propia convivencia en los barrios, ¿no? Y planteábamos diferentes alternativas. Un poco ya preveyendo que no se nos iba a tener en cuenta a la hora de desarrollar este proyecto de presupuestos. Bueno, ninguna de estas opciones se vio reflejada y llegamos ya a la presentación de los presupuestos, ¿no? Que son tarde. Es decir, lo que decíamos, en un municipio, con un equipo de gobierno en mayoría absoluta que nos tendrían que pelear, ¿no? Llegan tarde y además llegan con un recorte de 4,5 millones de euros respecto al curso anterior. Aquí sabéis que hay municipios de alrededor que los presentaron en tiempo y que además cada uno buscó su fórmula para invertir más dinero. Por aquí en Baracaldo, en plena pandemia, la decisión de Amaya del Campo como máxima responsable de la institución fue recortar. Y eso, bueno, se puede decir más alto, pero no más claro, ¿no? Nos presentaron un presupuesto que luego aprobaron efectivamente, donde no aparecía ninguna medida que ayudase a solventar la situación de la ciudadanía de Baracaldo. Sin ninguna visión de futuro, es decir, un calco del presupuesto anterior, pero recortando, ¿no? Y hay una cosa que es muy, muy curiosa, ¿no? Fíjate, aprobamos un presupuesto y una cantidad de dinero para las fiestas, ya sabiendo, porque la comisión de la que hablábamos antes había sido antes, aprobamos una cantidad de dinero para fiestas sabiendo que no se iba a hacer fiestas, ¿no? Entonces, bueno, en esa tesitura nosotras efectivamente presentamos una enmienda a la totalidad diciendo que no, porque entendemos que estos presupuestos pues no reflejan en absoluto ninguna acción destinada a mejorar la vida de nuestra gente y por lo tanto, pues bueno, nos posicionamos en contra de ellos.
Arantxa, no sé si tenías alguna Sí, cosa yo creo más que que, bueno, preguntarle. María, yo creo que lo ha comentado más de una vez, ¿no?, cuando hacemos esas valoraciones de pleno, que ellos decían que, a ver, que ese presupuesto efectivamente que llegaba tarde, que era un presupuesto recortado y sobre todo que no atendía, ¿no?, a las necesidades reales de las personas, que igual tampoco hacía falta inversiones ahora o tantas inversiones, sino ocuparse más, ¿no?, de las personas, que es lo que os comentamos una vez, María. Así es más, aún así, con un presupuesto recortado con 4,5 millones de euros, presentamos una batería de enmiendas, de alguna manera, que simplemente redestinando, o sea, estamos hablando de un presupuesto recortado, ¿no?, que ya no puede recortar más de lo recortado, pero aún así, redestinando un 20% en sueldos de personal político y en propaganda, que son partidas que aparecían en ese presupuesto, pues ya habríamos, por ejemplo, una línea de subvenciones para la apertura del pequeño comercio, a ver, como un guiño a la situación que estaban viviendo. Planteábamos abrir espacios de canguraje para favorecer la conciliación. Una de las cosas que ha dejado la pandemia ha sido la crisis de los cuidados, ¿no?, y las situaciones en las que nos hemos visto, bueno, las madres trabajadoras, por ejemplo, en situaciones de tener a los niños en casa, ¿no? Pues bueno, planteábamos, ¿no?, todo lo que tenga que ver con la COVID, que es lo que ahora mismo la gente necesita como respuesta, ¿no? Ampliábamos recursos para la juventud o, bueno, incluso un servicio de duchas comunitarias para aquellas personas que veíamos que se estaban dando situaciones de desahucios y que ni siquiera tenían cubiertas las necesidades básicas, ¿no? ¿Qué pasó? Pues bueno, pues lo que era previsible, ¿no?, que todas y cada una de las enmiendas presentadas por la oposición, que yo he planteado las mías, pero hubo diferentes enmiendas, pues fueron sistemáticamente rechazadas. No teníamos ninguna de los partidos de la oposición que cuando llegáramos allí se iban a rechazar, ¿no?, porque de alguna manera forma parte de ese pacto PNV y PSE del que hablábamos al principio, ¿no? Pero bueno, luego es curioso, ¿no?, que después de aprobar el presupuesto, minutos después, ¿no?, oíamos a Alfredo Retortillo diciendo, bueno, ¿no?, que solicitaba a los partidos de la oposición colaboración, ¿no?, que eso estaría bien. Pues así te quedas. Un poco paradójico, sí, es verdad que eso lo comentamos aquí, me acuerdo ¿Lo cuando comentamos hubo aquí? eso, Sí, lo comentamos nosotras, que llamó la Sí, sí. atención que no se os admitiera ninguna enmienda y luego pidiera colaboración de la oposición. Claro, si no, claro. Hombre, Si no atiendes ninguna de mis peticiones, tendré ¿no?, que proponer algo, por lo menos, sí, tenme en cuenta un poquito, ¿no?, que también estoy aquí sentado en la bancada del ayuntamiento. Bueno, ahora como los plenos son telemáticos, al otro lado de la pantalla. Sí, Aparte de las... Sí, María, perdón. perdona, que te estaba cortando. Sí, no, decía que a ver, que otra cosa no, pero demostrar que desde H. Bildu Baracaldo hemos planteado desde el inicio de la legislatura, sin pandemia, pero con pandemia, un montón de propuestas y acciones que creemos que son buenas para la gente, plan de reactivación social y económica en plena pandemia. Hemos presentado acciones al presupuesto Next Generation de fondos europeos. Enmiendas al presupuesto. Es decir, otra cosa no, pero desde luego nosotros la actitud que hemos tenido ha sido totalmente de colaboración. Además porque creemos que es bueno, ¿no?, para la ciudadanía el recibir, ¿no?, diferentes propuestas. Y ahora en el más reciente, por ejemplo, las últimas enmiendas que habéis presentado a la normativa de ayudas al alquiler para la emancipación de los jóvenes, ¿no? O sea, ya en lo último, por ejemplo, también habéis presentado ahí enmiendas. Eso es. Esta ordenanza lo que plantea es, bueno, de alguna manera facilitar a los y las jóvenes baracaldesas que cuenten con un apoyo económico a la hora de independizarse, ¿no? A través del alquiler en esta ocasión, ¿no? Es una enmienda aprobada en la legislatura anterior y, bueno, se ha abierto un proceso de modificación y nos ha parecido importante que si se puede mejorar esa ordenanza, hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros hicimos un mapeo, un diagnóstico de la gente que ahora mismo está alquilando en Baracaldo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que nos demandaban era sobre todo ampliar el perfil de personas para optar a esa prestación, ¿no? Pues por ejemplo, flexibilizando los tiempos de empadronamiento a la hora de solicitar esa situación, o incluyendo las situaciones de alquileres de habitaciones, de subarriendo, de coarriendos, que son fórmulas ahora muy extendidas a la hora de alquilar en Baracaldo, ¿no? O contemplando situaciones que nos venían como, bueno, pues menores de 18 años que estaban ya emancipados, incluso con su propia familia, ¿no? Pues bueno, ahí hemos hecho algunas enmiendas y luego también hemos hecho enmiendas porque así nos lo solicitaban en relación a las facilidades de pago, ¿no? Es una ordenanza que recibes una subvención en un momento puntual del año y decíamos, pues igual se podría fraccionar semestralmente o cuatrimestralmente, como sea, para que la ayuda vaya llegando un poco más al día a día y no te ahogue a la hora del alquiler, ¿no? Que además ya sabemos en qué precios están en Baracaldo, ¿no? Veremos a ver si son tenidas en cuenta, encantadas de que se tengan en cuenta.
Vale, o sea que todavía nos han dicho no, en este caso, por ejemplo. Ojalá, pues bueno, todo lo que sea, lo que decimos, mejorar la vida de la gente, todo lo que sea plantear alternativas y proyectos para mejorar la vida de la gente, seguiremos insistiendo, tengamos claro que nos van a decir que sí o tengamos claro que nos van a decir que no. Pues con ese mensaje nos quedamos. María, que seguiréis ahí insistiendo en que esas propuestas que hacéis llegar para mejorar la calidad de vida de los baracaldeses se acaben aprobando, por lo menos alguna de ellas. Eso es, eso es. Ese es nuestro compromiso, desde luego. Vale, es que ricasco, María. Gracias por atender a Tele7. Cuidaros. Bueno, es que María Solar, portavoz.